Bienvenidos a mi canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios de las parejas más icónicas de la televisión. Hoy vamos a sumergirnos en la química innegable entre Serkan y Özge, dos actores que nos robaron el corazón en Love is in the Air. Vamos a analizar esos mensajes secretos, esas miradas que lo dicen todo, y descubrir si, quizás, detrás de las cámaras se escondía un amor verdadero oculto. Antes de que empecemos a desentrañar todos estos secretos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustan mis vídeos, si disfrutan de estos análisis a fondo de sus parejas favoritas, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles mucho más contenido jugoso como este. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel ha sido objeto de especulaciones y fantasías desde el momento en que los vimos juntos en pantalla. La química era palpable, la tensión casi eléctrica. Pero, ¿era solo actuación? ¿O había algo más profundo? La verdad es que la línea entre la ficción y la realidad a veces se vuelve muy difusa, especialmente cuando se trata de actores que pasan largas horas juntos, interpretando personajes que se aman apasionadamente. Vamos a empezar analizando las entrevistas que dieron ambos actores durante la emisión de Love is in the Air. Si bien siempre se mostraron profesionales y respetuosos el uno con el otro, se pueden detectar ciertas pistas, ciertos gestos que sugieren una conexión más allá de la amistad. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella entrevista donde les preguntaron sobre su escena favorita? Serkan mencionó una escena muy específica, y al describirla, su mirada se dirigió directamente a Özge, con una sonrisa que parecía esconder algo más. ¿Y la reacción de Özge? Un ligero rubor y una risa nerviosa. Pequeños detalles sí, pero que sumados, nos dan una idea de que algo especial estaba sucediendo. Otro punto importante a considerar son las fotos y vídeos que circulaban en redes sociales durante el rodaje. Sabemos que el elenco de Love is in the Air formó una familia muy unida, y era común verlos juntos fuera del set. Sin embargo, siempre había un patrón. Serkan y Özge, aunque rodeados de otros compañeros, solían estar cerca el uno del otro. Sus miradas se cruzaban constantemente y en muchas fotos, se les veía riendo y conversando animadamente. No hay nada de malo en eso, por supuesto, pero si lo combinamos con la química que mostraban en pantalla, la teoría de un amor verdadero oculto cobra aún más fuerza. Además, no podemos ignorar el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa para interpretar las emociones y los sentimientos de las personas, incluso cuando intentan ocultarlos. En varias entrevistas y eventos públicos, se pudo observar que Serkan tendía a proteger a Özge, colocando su mano en su espalda al caminar, o asegurándose de que estuviera cómoda. Estos gestos, aunque sutiles, transmiten protección y afecto. Asimismo, Özge a menudo buscaba la mirada de Serkan durante las entrevistas, como buscando su aprobación o simplemente compartiendo una broma interna. ¿Pero por qué ocultar este supuesto romance? Aquí es donde entran en juego las posibles razones profesionales. Recordemos que en el momento en que se emitía Love is in the Air, ambos actores estaban en la cima de su popularidad. Un romance público podría haber atraído aún más atención hacia la serie, pero también podría haber generado presión y expectativas innecesarias. Quizás decidieron mantener su relación en secreto para protegerla, para darle espacio a que floreciera sin la constante mirada de los medios y los fans. O tal vez simplemente prefirieron mantener su vida personal separada de su vida profesional. Esta última razón es común en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública y la vida privada a menudo se entrelazan de manera compleja. Los actores a menudo buscan un respiro de la constante atención y escrutinio, y mantener una relación en secreto puede ser una forma de lograrlo. Ahora, vamos a hablar de los mensajes secretos. No me refiero a mensajes de texto literales, sino a las pequeñas indirectas y referencias que se colaban en sus publicaciones en redes sociales, o en sus comentarios durante las entrevistas. Por ejemplo, hubo un tiempo en que ambos actores empezaron a usar emojis similares en sus publicaciones. Un corazón blanco o una estrella fugaz, pequeños detalles que podrían parecer insignificantes, pero que para los fans más observadores, eran una señal de que algo estaba pasando. También hubo ocasiones en que compartieron fotos de los mismos lugares, pero en diferentes momentos. ¿Casualidad? Quizás. Pero cuando se trata de Serkan y Özge, uno nunca sabe. Los fans de las telenovelas turcas son conocidos por su agudeza y atención al detalle.
Crean teorías elaboradas basadas en las pistas más sutiles, y a menudo comparten sus hallazgos en foros y redes sociales, alimentando aún más la especulación. Otro aspecto interesante a considerar es la evolución de su relación a lo largo del tiempo. Al principio se les veía un poco más reservados, más cautelosos. Pero a medida que la serie avanzaba, y su química se volvía aún más evidente, empezaron a mostrarse más cómodos el uno con el otro. Sus abrazos se volvieron más cálidos, sus miradas más intensas. Y aunque nunca confirmaron nada oficialmente, la mayoría de los fans estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Esta progresión natural en su interacción frente a las cámaras es algo que muchos fans señalan como evidencia de una conexión real. Los pequeños gestos, las miradas cómplices y la comodidad evidente que mostraban el uno con el otro parecían ir más allá de la simple actuación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y teorías basadas en observaciones y análisis. La verdad es que solo Serkan y Özge saben lo que realmente sucedió entre ellos. Pero lo que sí es innegable es que su química en pantalla era excepcional, y que la conexión entre ellos era palpable. Ya sea que haya habido un amor verdadero oculto o no, su interpretación de Serkan y Eda nos regaló momentos inolvidables y nos hizo creer en el poder del amor. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. La magia que crearon en pantalla trascendió la simple actuación y resonó con millones de espectadores en todo el mundo. Su capacidad para transmitir emociones genuinas y crear una conexión creíble entre sus personajes es un testimonio de su talento y profesionalismo. Ahora, antes de terminar, quiero hacer una pequeña reflexión. A veces, como fans, nos dejamos llevar por nuestras fantasías y proyectamos nuestros deseos en las parejas que vemos en pantalla. Queremos que los actores que interpretan a nuestros personajes favoritos se enamoren en la vida real, y buscamos señales y pistas que confirmen nuestras teorías. No hay nada de malo en eso, siempre y cuando recordemos que la vida de los actores es suya, y que tienen derecho a mantener su privacidad. Al final del día, lo importante es disfrutar de su trabajo y apreciar el talento que nos regalan en cada interpretación. Es crucial recordar que la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina, y que los actores son, en última instancia, personas con sus propias vidas, sentimientos y relaciones. Respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas fuera del ojo público es fundamental. Además, es importante considerar el impacto que las especulaciones y los rumores pueden tener en la vida personal de los actores. La presión constante de los medios y los fans puede ser abrumadora, y puede afectar negativamente su bienestar emocional. Por lo tanto, es esencial abordar estas discusiones con sensibilidad y respeto, evitando caer en la invasión de la privacidad o la difusión de información no confirmada. En el caso de Serkan Ayolu y Özge Gürel, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han construido carreras exitosas desde que Love is in the Air llegó a su fin. Ambos han participado en otros proyectos y han demostrado su versatilidad como actores. Özge Gürel, en particular, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. En resumen, hemos explorado la posible existencia de un amor verdadero oculto entre Serkan Ayolu y Özge Gürel durante el rodaje de Love is in the Air, analizando sus entrevistas, fotos en redes sociales, lenguaje corporal y los famosos mensajes secretos. Si bien no podemos confirmar nada con certeza, la química innegable entre ellos y las diversas pistas que hemos encontrado sugieren que podría haber existido una conexión más profunda de lo que se mostró públicamente. Sin embargo, es crucial recordar que esto sigue siendo una especulación y que solo los involucrados conocen la verdad. La verdadera magia de Love is in the Air reside en la capacidad de Serkan Ayolu y Özge Gürel para crear una conexión auténtica y convincente entre sus personajes. Su talento y profesionalismo fueron fundamentales para el éxito de la serie, y su legado perdura en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Independientemente de si hubo un romance fuera de la pantalla o no, su contribución al mundo de las telenovelas turcas es innegable. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que había algo más que amistad entre Serkan y Özge? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y ahora, antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de Love is in the Air, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo análisis.
Un abrazo enorme. Y para añadir un último toque de misterio, ¿sabían que hay teorías que sugieren que la elección de ciertas canciones en la banda sonora de la serie también contenía mensajes ocultos? Algunas letras parecían reflejar los sentimientos y las emociones de los personajes, pero también podrían haber estado expresando algo más sobre la relación entre Serkan y Ozge fuera de la pantalla. Estas teorías, aunque quizás exageradas, añaden una capa adicional de intriga a la historia de Love is in the Air y alimentan la fascinación de los fans por la serie. Así que ahí lo tienen, mis queridos fans. Un análisis exhaustivo de la posible existencia de un amor verdadero oculto entre Serkan Ayolu y Ozge Gurel durante el rodaje de Love is in the Air. Ya sea que crean que hubo algo más o no, espero que hayan disfrutado de este viaje y que sigan disfrutando del talento y la magia de estos dos increíbles actores. Hasta la próxima.